Avui estem a punt de veure Alumbramiento, dirigida per Pau Teixidor. Estem en una d'aquestes sessions que hi ha ambientillo, no? Com es deia abans, no sé si encara es diu, que són les que molen, per dir-ho d'alguna manera, i així que no m'enrotllaré molt. Sí que tinc ganes de dir que és una pel·lícula de la secció oficial que encaixa perfectament dins dels paràmetres d'aquesta secció, que són pel·lícules basades en llibres o en fets històrics, i que per tant, al estar a la secció oficial, pot aspirar als premis que atorgarà el jurat oficial i el jurat de la crítica. I només diré, per acabar, que són els fets històrics dels quals parla aquesta pel·lícula. Creiem que són uns fets històrics poc coneguts, desgraciadament molt poc coneguts, i aquesta pel·lícula, com diu el títol, alumbra una mica sobre el que passa. Però Pau Teixidor, el seu director, ho explicarà molt millor que jo. Pau! Bueno, es una nit molt especial a la d'avui. Bueno, voy a pasar al castellano, si nos importa, porque la gente del resto del país hoy aquí. Nada, mucha ilusión, muchos nervios, mucha emoción. Como bien sabéis, detrás de toda peli hay mucha gente empujando, mucha gente peleando para que salga todo adelante. Ha costado mucho esta peli, ha costado muchísimo, pero lo hemos dado todo y bueno, aquí estamos felices y orgullosísimas, yo creo, del trabajo que hemos hecho. Dar las gracias a la productora aquí y allí, a Pedro y a todas las chicas de la oficina, dar las gracias a Minoría, a los productores, a Climax, a la gente de Rumanía, de Avantpost, a la gente de Moonlight, mucha gente implicada en la peli a quien hay que agradecer, gente del equipo que está entre el público, está Pepe, está Ana, muchísima gente que ha grabado en la peli que no podía estar aquí. Y nada, luego hay coloquio, yo prefiero que destinemos el tiempo luego a hablar luego. Presento brevemente a las chicas de la película. A mi derecha empiezo por Sofía Milán, protagonista de la película. Luego ellas dirán una pequeña frase. Tengo a Victoria Oliver, Alba Monuera, Paula Gulló, Carmen Escudero, María Base y Lorenzo Iglesias, el guionista. Bueno, yo creo que en nombre de todas quiero decir que gracias al equipo, a Pau y a todo el mundo por esta oportunidad, que es muy difícil tener algo así con los jóvenes que somos, y eso es de agradecer, y que disfrutéis mucho de la película como lo hemos hecho nosotras, y que la sintáis, que lloráis, o sea, que lloréis, que riáis, que hagáis lo que os dé la gana, que estamos en confianza y que lo hemos hecho con todo cariño del mundo. Nada, pues yo creo que vais a ver lo que hemos hecho y que vais a sentir lo que hemos sentido nosotras, espero, haciendo la película. Creo que es una película muy humana y que le hemos puesto mucho corazón y espero que os llegue. Yo quiero decir que al final el cine, el teatro, hace que se te mueva algo por dentro y espero que todos vosotros salgáis de una manera diferente a como habéis entrado. Bueno, un poco lo mismo que mis compañeras, muchas gracias por venir y nada, espero eso, que sintáis lo especial que es esta película para todas nosotras. Bueno, pues yo, gracias Pau por todo. Espero que lloréis. Gracias a todo el mundo por estar aquí. Bueno, pues yo quiero dar las gracias también a Pau principalmente, a las chicas por la familia que hemos formado y a todo el equipo. Hay un trabajo humano detrás brutal, la verdad es que ha sido un placer poder vivirlo de primera mano. Y sobre todo quiero dar las gracias a vosotros por venir, porque el arte sin el público no es nada. Si hubiéramos llegado hoy y hubiera estado la sala vacía, pues hubiera sido todo para nada. Entonces lo más importante aquí sois vosotros, así que espero que lo disfrutéis.
Yo solo quiero decir que la disfrutéis y que ojalá esta película sirva para reparar un poquito a tantas mujeres que han sufrido y que merecen mucho la pena solo por eso esta película. Pues creo totalmente tus palabras. Le agradezco a Pau dejarme coescribir la película con él. Creo que es un viaje emocional pendiente. Y nada, mejor ver que la disfrutéis. Muchísimas gràcies. El col·loqui promet, com veieu, i la pel·lícula molt més. Alumbramiento. Doncs s'ha arribat el moment del col·loqui. Pau Teixidor, sisplau. Joaquim, Sofia Milán, María Vázquez, Carmen Escudero, Paula Budó, Fede Copera, Alma Munuera, Victoria Oliver. Vamos a pasarlo bien, un poquito. Para compensar. Sé que es un poco difícil a veces, ¿no? Porque la película acaba de acabar y ahora ponerse a explicar cosas, de reflexionar, igual cuesta un poco, pero lo vamos a ir haciendo. Primero haré algunas preguntas y después será vuestro turno. No sé cómo sentís. ¿Cómo has tú? Yo creo que hablen ellas porque, excepto Sofi, el resto creo que es la primera vez que la ven entera y en pantalla grande. Vale, bueno, oye, es que esto que acabamos de ver es el estreno mundial de la película, que algún pase de prensa esta mañana o ayer, pero el primer pase con público normal, con perdón para la prensa, ha sido ahora. Venga, Sofía. Es un shock, es normal que no tengáis nada que decir. Porque yo tampoco sé qué decir, es la segunda vez que la veo. Y eso, que tampoco sé qué decir. Que es increíble. ¿Alguien sabe qué decir? No sé si es alguna cosa. Venga. Yo creo, viéndola ahora como por primera vez, creo que se respira como todo lo bonito del rodaje, todo lo que realmente comporta como esta historia aquí y todo lo que conlleva esta historia. Creo que queda reflejado y creo que toca y que es lo importante al final y es increíble. Bueno, yo creo que es que lo hemos visto todos, creo yo, ¿no? Es increíble y creo que estoy muy contenta y creo que hablo por todas de dejar reflejado y que esto sea un poco dar voz a estas mujeres que estaban allí y ya no solo a nivel personal como mi carrera, que me parece que para ser nuestra primera película pues yo estoy muy agradecida también por poder dar voz a todas esas historias que aquí están. Bueno, yo opino igual. Al final las protagonistas son todas las mujeres que estuvieron en Peña Grande. Y bueno, yo no conocía antes de preparar el personaje tanto lo que allí se vivía, no me podía imaginar el extremo de algunas situaciones que muchas mujeres vivían. Todo está basado en hechos reales que Pau ha investigado durante años y poder darle voz a esas mujeres, ¿no? Y esta situación pues bueno, es escalofriante, pero a la vez pues da sentido, ¿no? A tu carrera y a tu trayectoria y ojalá todos los proyectos pues sean así, para darle voz a quien no la tiene, ¿no? No sé muy bien por dónde empezar. No, con tu impresión después de haber visto la película. Bien, yo la tengo muy vista la peli. ¿Con público no? No, con público no. Yo Porque ya, para el aplauso que ha habido al final, pues ha sido de los largos y bonitos que se han vivido en el festival en estos días. Ha sido generoso, Sí. De los más bonitos y generosos que yo he visto. Sí, también me alegra mucho verlas a ellas tan emocionadas, ver a María con los ojos brillantes, a todas las chicas realmente percibo emoción y la gente que se acerca a comentarnos la peli, no sé, pero sentimos bastante afecto y cariño hacia la peli. Antes de pasar a las preguntas del público, yo quiero comentar un par de cosas, digamos, o lanzaros alguna pregunta, porque realmente la película da
para hablar mucho desde lo que explicáis y desde cómo lo explicáis, digamos, desde el punto de vista de poner luz, ¿no?, sobre algo que tú decías que realmente no es tan conocido como parece, lo ves, o sea, pero no hay muchas películas que hablen de eso. Yo diría que no me acuerdo de ninguna ahora mismo, digamos, específicamente. Y luego a veces cuando nos centramos mucho en el tema y en lo que explica una película, te dejas de lado la faceta puramente artística, en tu caso de dirección, y bueno, eso también me gustaría que habláramos. Pero antes dime cómo empezó el proyecto. No, el proyecto realmente empezó de una forma muy sencilla. Todo empezó en 2014, cuando yo estaba terminando la posto de mi primera peli, que un día estaba solo en casa y vi un reportaje de estos de equipos de investigación, cuando el equipo de investigación molaba, un reportaje sobre Sor María. Y quedé tan impactado sobre lo que contaba ese reportaje. Yo tenía 32 años, y la reflexión que me hice fue como algo tan bestia, de una magnitud tan grande, yo no lo conocía, ¿no? Era la primera vez que oía hablar de ello, y parece que el resto del país tampoco. Y relativamente reciente. Y relativamente reciente, por no decir muy reciente, digamos. Sí. Y entonces ese fue el germen un poco de pensar, también pensé lo mismo, digo, creo que no hay una película que la he contado, y nada, y el resto es todo el viaje hasta el día de hoy prácticamente. Pero todo nace un poco a raíz de eso, de darnos cuenta de que era algo gordo, que no se había contado en cine, y a partir de ahí pues empieza todo un proceso de búsqueda de cómo empezar a plantear la película, de que empiezas a documentar, empiezas a conocer a gente y empiezas poco a poco a meterte en este mundo. Es un mundo complejo, es un mundo duro, con las mujeres a las que ellas dan vida en la película son mujeres que están vivas a día de hoy, tienen 60, 70 años y viven entre nosotros, en nuestros barrios, y los niños que se llevaron. Y los niños, claro, bueno, claro, esta es la otra pregunta, ¿no? La otra pregunta que lanza un poco la película. La peli se sitúa en el 82, pero yo creo que lanza preguntas, o intentamos, ¿no? Con Lorena siempre... Lorena es la guionista, Lorena es la guionista, claro que sí, Lorena. Pues Súa. Súbete, porfa, Lorena. Devastados, ¿no? Sí. Siempre creo que es mejor tener ese coloquio al día siguiente de ver la película. Bueno, es lo que comentaba al principio, que bueno, pero no se puede. Tiene que ser ahora. Pues cuéntanos tú algo de cómo, bueno, de cómo se puso en marcha la escritura de la película. Bueno, yo coincidí con Pau en las residencias artísticas de la Academia de Cine. Yo tenía un proyecto que no tenía nada que ver con esto, es una comedia universitaria, por eso me extrañó bastante que hubiese decidido colaborar conmigo. Pero claro, yo conocía mucho el proyecto porque lo estaba desarrollando ahí. Y bueno, él antes de contar conmigo para coescribir esto ya había hecho un trabajo de documentación muy denso. Se había entrevistado con un montón de mujeres. Y nada, cuando me lo ofreció me pareció, claro, ¿cómo no voy a querer contar esta parte de la historia de España, que tiene un montón de ramificaciones emocionales, que además hay unos personajes adolescentes increíbles? ¿Cómo no voy a querer formar parte de esto? Entonces me fue como metiendo también en esta obsesión que tenía un poco con estas mujeres. Y empezamos trabajando con una versión que ya tenía, había como una estructura más o menos que ya funcionaba, cambiamos alguna cosilla, el final estaba bastante claro, había como unos puntos clave, ¿no? Y a partir de eso pues construimos de una manera bastante libre todo lo demás y bastante intuitiva, como dejándonos llevar un poco por la cosa, por lo emocional y por lo que nos iban contando estas mujeres y demás. Y todas ellas, ¿cuándo y cómo entraron en el proyecto? Bueno, ellas evidentemente entran ya en la fase de casting. Y nada, fue un proceso de casting muy bonito, liderado por Ana González, que está por aquí. Ana, ¿dónde estás? Grande Ana González, eres la mejor.
Le diría que subiera, pero no sé si hay más sillas. Y nada, fue un proceso de varios meses. Estuvimos viendo a muchas chicas y finalmente fueron ellas las elegidas. Y por dos motivos. Primero porque llegaron a la fase final un poco de la decisión y nosotros convencidísimos de que su capacidad técnica e interpretativa era buenísima, pero luego hubo otro factor fundamental a la hora de decidirnos por ellas, que era cómo conformaban el grupo, cómo encajaban las 6 entre ellas mismas y la unidad que le podían dar como grupo a la peli. Ya paso a las preguntas, pero hay como dos momentos, ¿no? que ejemplifican un poco esto que dices, por lo menos para mí. Uno es la escena del chocolate, digamos, y la inmediatamente posterior creo que es la despedida, que es uno de los mejores momentos de la película para mí. No sé, bueno, para explicar un poco la escena esta de las dos, por favor. Quien quiera, o quien pueda. Bueno, pues la verdad, yo me he sentido bien en la peli, gracias a Sofía y a Pau. Y la verdad, pues, jolín, no me sorprende que yo estoy en la peli, ¡wow! La verdad, yo me he sentido bien. Gracias, de verdad, porque yo no sabía si voy a estar en la peli y ya, gracias a mis padres, pues estoy aquí. Trabajo en la peli, ya te trabajo con vosotros. ¿Cómo trabajaste en la escena esta del baile? Bueno, pues la del baile, pues Carmen canta y yo bailo. Esto me pasa por preguntar. Bueno, a ver, esa escena era muy importante, además entró dentro del proceso de casting del personaje de Lola y bueno, yo evidentemente desde el primer momento me enamoré del personaje porque era fan de Lola Flores, quien no es fan de Lola Flores. Entonces, pues era importante que, bueno, dentro de esta película densa, oscura, pues hubiera un punto de luz, porque al final son niñas prácticamente y se ve en muchos momentos el espíritu y las ganas que tenían esos personajes de divertirse, ¿no? Entonces, bueno, pues para ver esa unión de la primera persona que se va de Peñaranda de su grupo, pues se refleja de esta manera, y grabarlo fue bastante duro porque era un plano secuencia y bueno, era la figuración, y Pau me dijo al empezar el rodaje ese día, me dijo: ¿tú cuántas veces puedes cantar la canción? Y digo: hombre, yo 9, 10 veces puedo, perfectamente. Y me dijo: vale, y ya cuando llevábamos 15 por ahí, digo: Pau, en algún momento tengo que parar de cantar, porque la voz es infinita. Fue muy duro, pero a la vez fue muy reconfortante, y cada vez que lo repetíamos lo disfrutábamos un montón, y bailábamos y comimos palomitas y todo, y todo fue muy bien, todo fue muy bien. Sí. Sí, es que es un momento que se transmite, hay tristeza evidentemente, pero hay un brillo se mezcla de la alegría y la tristeza, que es bueno, que te llega, sí. ¿Preguntas? Hola a todos y todas. Yo os quería preguntar un poco más a nivel técnico, porque hemos hablado un poco de guión y demás. No sé si Pau y el equipo de fotografía nos puede explicar un poco la intención que hay en los planos, sobre todo los planos finales de Sofía. Planos muy largos, primeros planos grabados con varias cámaras. Un poquito, ¿qué intención buscabais con este tipo de planos? Bueno, yo creo que para esta pregunta tenemos el lujazo de tener al director de fotografía de esta película, que se llama Pepe. ¿Qué tal? No, yo recordando la preparación, me acuerdo de los documentos que habían como de televisión española, reportajes. ¿Me haces con micro? Sí, mejor. Y entonces,
¿por dónde empiezo? Planos finales. ¿Qué intención tenía con esos planos finales? Bueno, vamos a hablar de los mandamientos. Buen tema. O sea, la preparación como fue bastante larga y ahí como surgieron bastantes como opiniones, maneras de afrontar la película, luego también llega la parte técnica de cómo recrear los 80 y cuando leí el guión vino una memoria de dirección que era preciosa y en ella había un montón de documentación sobre cómo era Madrid en los 80 y entonces había un montón de imágenes como era el año que había ganado el PSOE por primera vez las elecciones, había un montón de imágenes, entonces la luz era un elemento como muy importante en esta película y entonces aquí había dos partes, como la cámara y la luz, como dos elementos que tenían que combinarse bastante y entonces Pau tenía muy claro cómo quería contar la película visualmente y entonces a partir de aquí yo entré un poco más con la intención lumínica, entonces como que el guión ya estaba como afrontado desde un respeto muy fuerte, como que le preguntabas una secuencia y te podía hablar durante media hora, 40 minutos, una hora de cada, o sea que había 1000 historias que habían pasado en eso, entonces era como muy fácil encontrar la fórmula de cómo iluminar eso, pero un poco el conflicto era a veces la parte técnica de cómo llega a una localización, ves que está todo iluminado con LEDs y es como, vale, estamos en los años 80 y cómo hacemos que esto te lo creas y segundo, cómo hacemos que tenga una intención narrativa. Entonces, bueno, eso fue un poco el viaje, a partir de aquí desarrollamos como unos mandamientos que era como no abriremos más de esta óptica, no podremos iluminar con LED, que luego obviamente tuvimos que iluminar con LED y falsearlo y luego no sé, Nunca encuadrarás el sol, o sea, este tío es un loco, es un obseso de todo esto y llevábamos como un decálogo de normas en las que alumbramiento tenía que ser rodada. Y entonces cada uno iba diciendo las suyas y nada, era una chorrada como otra cualquiera. No, pero tiene su efecto, porque chorrada, porque se nota que la película, el concepto de puesta en escena, pues, si nos ponemos así un poco, es evidente. Y eso hay un gusto por cada plano, por la iluminación que decías. Y yo ayer volví a ver la película allí en cine, bueno, no la había visto, y me estaba preguntando todo el rato, la verdad es muy rojiza todo el rato, ¿no? En el reformatorio hasta que llegas, pues yo llegué a la conclusión, claro, esto es el infierno, es el reformatorio, por eso es rojizo. No sé si acabo de decir una gilipollez o tiene algo que ver con lo que cómo se intención. Bueno, había algo, o sea, sí. pero más allá de esto, algo que marca mucho los 80 es el vapor de sodio, que es esa luz como muy naranja. Y luego también la película tiene muchos momentos de contraste entre algo muy cálido con algo muy frío. Entonces hay como secuencias que, por ejemplo, en la secuencia cuando Ima, el personaje de Celia, pues toma la decisión que toma, pues eso fue como conceptualmente muy fácil, porque es como tiene que ser algo muy frío, muy tenue y tal, pero para contrastar con todo lo que habías visto anteriormente, pero a la vez como técnicamente es un poco más complicado. Y os explico otra cosa que es como anécdota y pasamos a más preguntas. Hoy hablando con un compañero de equipo del festival, que no diré su nombre, discutíamos sobre la película sin pegarnos ni nada. Y él decía, o sea, es que es una película, porque no le gustaba el concepto que diría ahora, es que es claustrofóbica. Y yo decía, claro, es que por eso es buena, porque lo que intenta buscar esta gente en esta película, y ya está. Bueno, primero agradeceros a todos el rato que nos habéis hecho pasar muy malo, muy duro, pero realmente yo creo que es una película que no te deja indiferente, ¿verdad? Es muy profunda, muy dura, pero muy bonita cada historia, ¿no? Yo quería preguntar a las actrices, primero daros la enhorabuena porque decís que para muchas es vuestra primera película y me encuentro impresionante el trabajazo que habéis hecho. Y quería preguntaros si habéis tenido la posibilidad de hablar con esas mujeres que se han hecho mayores ahora, pero que han vivido esas situaciones tan tremendas, ¿no? Para preparar vuestros personajes. Pues, gracias. Y no hemos podido hablar con ellas, se lo han llevado más Pau, ¿no? Y Lorena, no sé si llegaste, sí, ¿no? También. Nosotros no hemos podido, lo que hemos tenido ha sido la suerte de que Pau nos ha ayudado muchísimo
con muchísima documentación, viendo documentales de los años 80, porque históricamente es muy importante saber dónde estaban, toda la transición, para entender a estas mujeres, entender el personaje también de la madre de Lucía, de Marisa. Y no pudimos hablar con ellas, pero yo recuerdo en particular un documental en el que entrevistaban a 3 chicas de Peñagrande, que era muy doloroso, donde realmente vimos a Lucía por primera vez en una de esas 3 chicas además, y encontramos, yo por mi parte, ahí encontré la vida de Lucía y todo, eran chicas que les habían robado parte de su vida y nadie se la iba a devolver. Pero también veías que su familia estaba dentro de Peñagrande y eran ellas, igual que nosotras ahora mismo, porque también he de decir que nos hemos llevado una familia hacia fuera del rodaje. O sea, en un momento de la preparación se llegó a plantear si podía ser conveniente que las chicas conocieran a estas mujeres, y al final decidimos que no, que igual era demasiado y que ellas también tenían que poder tener la capacidad de crear un poquito sin... Bueno, era complicarlo también un poco y era entrar en un terreno delicado, porque al final estas mujeres, bueno, pues tenían una historia compleja, dura, y se decidió no hacerlo. Sí pudimos hablar con una de las matronas de Peñagrande que estaba en el rodaje y, por ejemplo, Pau cuando me la presentó, pues yo me senté al lado de ella y empecé a preguntarle de todo, evidentemente, y ella estaba muy contenta de que se hiciera la película y que se hiciera justicia a esa mujer. Y ella te lo contaba súper emocionada, estaba súper pendiente a nosotras, a Pau, que necesitábamos, que si esto era fiel a lo que era, si no, y eso fue una fortuna, la verdad. Esta matrona, llegué a ella, ya no recuerdo ni de qué forma, pero su historia era que ella fue ayudante de Sor María realmente en la Clínica Santa Cristina a principios de los 80. Y entonces ella representa el personaje en la película, el personaje de la monja joven que interpreta Elisabet Areu, que también estás por aquí, Eli. ¿Cómo estás? Precisamente esta matrona interpreta el papel que hace Elisabet, y ella me contó que su sensación, claro, su vivencia y el recuerdo de lo que ella estuvo haciendo con Sor María era muy contradictorio, porque de alguna forma ella solo tenía 17 años y no tenía ninguna voz, ninguna autoridad para levantar la voz y decir, hey, estoy viendo cosas raras, pero sentía que allí estaban ocurriendo cosas muy extrañas. Entonces ella me decía, yo he vivido eso con mucha contradicción, porque ahora con el tiempo, con los años, me doy cuenta de lo que ocurría, pero yo entonces era una niña, yo no podía decir nada. Y esta matrona es el personaje que ha interpretado él, y que es la monja joven que aparece tanto al principio como al final, ¿verdad, Eli? No, a ver, guau. No, yo cuando leí el personaje me pareció como esto, un personaje muy, o sea, pequeño pero precioso, porque era como, siempre cuando me preguntan, ¿de qué haces? Y yo, de monja, y todo el mundo en plan, pero entonces eres mala, y yo, no soy buena, soy la monja buena de la peli. Así que estoy muy agradecida, muchas gracias. Tengo el privilegio de ser una de la madre de las artistas. Acércate el micro, por favor. ¿Sí? Es la madre de Alba Munuera. Sí. Estoy súper emocionada. Y yo siempre he tenido la curiosidad, cuando Alba participó en el casting, de saber por qué, Pau, escogiste a la mayoría artistas noveles, artistas que no tenían experiencia. Había un motivo fundamental, que era que yo quería que las chicas que estuvieran en alumbramiento no vinieran de otra película ni de otra serie. Quería que fueran nuevas, pero con el objetivo de que el público pudiera entrar de forma más directa en la historia. Porque si de repente yo hubiera elegido, no lo sé, que tampoco conozco, pero a chicas de estas edades mucho más famosas de otras series, otras películas, yo creo que es un elemento de distracción más, y la peli no necesita esos elementos de distracción. Y eso por un lado, y luego pues porque siempre es bonito dar cancha a gente nueva, ¿no? A gente joven que sube y eso. Muchas felicidades, Pau.
Realmente ha sido una peli súper emocionante. Yo que he sido madre y he tenido la suerte de poder parir a 2 super niñas, ha sido heavy. Felicidades a las artistas, realmente lo habéis hecho súper bien, me habéis hecho llorar y ha sido realmente muy emocionante, estoy emocionada aún ahora. Mi pregunta ha sido, o sea, he empezado a hacerme la pregunta desde el principio de la peli, porque la peli va dedicada a Laura y quería saber quién es Laura. Laura es Laura Gómez La Cueva, es una de las actrices que está en la película, que falleció al finalizar el rodaje. Es la que hace de señorita Pura, es la mujer que entrevista, la que está con el proyector, la que entrevista a Lucía al principio, la que al final le hace el cuestionario, bueno, le insiste a Lucía para que firme, ¿os acordáis? Ella es Laura, y la peli hemos dedicado a ella porque falleció tristemente, no pudo terminar la peli, no pudo terminar el rodaje, fue muy duro. Porque me da miedo que acabe el coloquio y quiero hablar de una cosa. Es la escena de la torta. De la hostia, si lo queremos decir claramente, ¿no? Estaba yo en la sala, entraba un momento, y ha habido como un... nada, recordarme de esa secuencia, porque es un momento que tú como espectador tienes ganas, ¿no? de intentar paliar la injusticia y tú que te vas cargando, ¿no? A medida que ella te va diciendo las chorradas, perdón, que te va diciendo, se nota que te vas cargando hasta que patapumba, ¿no? Y pocas veces en el cine también español se ve algo así tan directo contra la Iglesia Católica. Y entonces me gustaría que habláis de esa secuencia y de esta idea de la película. Yo lo que recuerdo con Lorena mientras hablábamos de esto era que tenía que cumplir un poco una función catártica. Hablábamos de que pensábamos que el público espectador a esas alturas de la película estaría ya al límite del ataque de nervios y que o le dábamos algo con lo que pudiera respirar un poco y resarcirse o igual se iba de la sala, ¿no? Que igual no lo podría soportar y viene un poco de ahí. Y luego también nos parecía de justicia que la protagonista le pegara un tortazo a esta mujer. O sea, es como gritos. Es como un momento como menos realista, ¿no? Porque igual si hubiese pasado en realidad saber lo que le hacen a esa niña, pero funciona porque tú estás un poco cargado como tu personaje en ese momento. Como espectador estás ahí también como cargado. Es una escena que cuando yo la leí, o sea, cuando iba leyendo el libro por primera vez, tú estás ahí y de repente sueltas toma y sigues. Y me pasa con muchas escenas de la peli, no ese sentimiento, pero muchas escenas que yo cuando las leía digo, Dios, qué mala escena que llegas a esta escena. Cuando Lucía ve a la niña por primera vez, la última escena que tiene con su madre. Y esta escena, la de la torta, entra dentro de ese saco de escenas que estás deseando ver cuando vas metiéndote en la historia. Las estás esperando. Hay una anécdota que, bueno, si estuviera aquí Malena, que es actriz, me mataría si oyera esto, pero el tortazo fue difícil de coordinar, ¿no? A Sofía no le terminaba de salir. Y yo recuerdo que al cabo de 8 tomas no salía y pillé a Sofi por banda y le dije, le vas a dar un tortazo, pero de verdad. Y me dijo, no puedo hacer eso. Y dije, hazlo. No lo hizo al final, afortunadamente. Y nada, y así quedó. Claro, si llevamos gafas, hay un detalle chulo en esa secuencia, que es que las gafas se le tuercen del guantazo. Eso es una prueba de... Hicimos muchas versiones de tipos de gafas caídos, maneras de manos cogiéndolas. Estuvimos rato con eso. Además esa escena parece muy visceral, pero es una escena súper coreografiada de miradas y de todo. Yo tengo apuntado, ahora de esta frase, miro aquí al zapato derecho de Malena. De esta frase me empieza a llorar este ojo. De esta frase y así hasta la torta. Que me encanta que haya quedado tan... pero en realidad por dentro era para esto, para lo otro. Vale. Era eso, pero cargándote por dentro muchísimo. Para empezar quería felicitar a todo el elenco
Una pregunta, ¿esta película denuncia? Está genial. ¿Hay intención de que esto continúe más, como un movimiento MeToo o algo así? No he entendido. ¿Un qué? Un movimiento MeToo contra la iglesia, vamos. La gente también se despierte y que pueda hacer un poco lo que sería sentirse reflejado, querer también denunciar, explicar su caso, dejar aquí el trabajo hecho, trabajo denuncia. O sea, al final las películas son un poco, nosotros las hacemos y ya es luego lo que la gente ya quiere hacer con ellas un poco, ¿no? Nosotros hemos, ¿no? De alguna forma, a mí que me mueve, yo quería contar esta historia y todo lo que era denunciable o no, las ambigüedades, o sea, está todo ya en la peli. Luego lo que ocurra, o sea, si esta peli ayuda a visibilizar un problema que mucha gente no conoce, genial. No esperamos tampoco que ocurra nada. O sea, es una película que creo que no pretende castigar a nadie ni pretende dar lecciones de nada. Es una película sobre la memoria y que la gente no, es que aquella época, claro, aquella época es del 82 y no es hace tanto tiempo y no se debería olvidar todo esto. Obviamente cada uno puede salir de aquí del cine pensando una cosa, pero y ojalá mueva, como dice María, y ojalá realmente ayude a muchas mujeres. Habrá mujeres que no podrán ver esta película porque será muy difícil para ellas, y otras mujeres, incluso a las que tienen al lado, que es necesario que la vean. Entonces es una película para mirar al pasado y poder avanzar hacia adelante. Creo que no pretendemos castigar a nadie con yo esto. Yo estoy en contacto con muchas mujeres de asociaciones de bebés robados y demás. El otro día hablé con una de ellas y me pareció muy bonito lo que me dijo. Me dijo, Pau, es que solo con esta película ya habéis hecho un ejercicio de reparación, ¿no? Y yo creo que eso es a lo máximo que aspira la película, contribuir a reparar pues el dolor del olvido y de algo que ha quedado enterrado y que visibilizar, digamos, de alguna forma ese dolor, es reconocer que ocurrió y es reparar en cierta medida o mitigar, bueno, de alguna forma parte de ese dolor que es irreparable, ¿no? Pero a poco más yo creo que aspira la peli y a que cada uno la reciba un poco como... Y a contar esto desde la visión de ellas, que es algo que no se había hecho antes. Que de hecho hay tantos personajes porque es muy necesario explicar que no tengo pasado fatal en Peña Grande. Que muchas, pues como a Cookie, la cuidaban y obviamente no todo era de color de rosa, claro que no, pero tampoco era todo horrible para todas. Es contar lo que vivieron, lo que pasó y que nadie lo olvide. Para eso está esta película. Para que salgáis de aquí pensando en eso. A mí hubo muchas mujeres cuando las entrevisté que me dijeron, Pau, es que a mí Peña Grande me salvó la vida. O sea, yo venía tan inframundo que fue un sitio que a mí me ayudó a sobrevivir, a otras no. Entonces, es ambiguo también, es muy complejo, pero... Bueno, felicidades a todas, todos. Me he emocionado un montón con la peli y quería preguntar si el personaje de Lucía o todas las mujeres que vivieron este proceso, ellas sabían en ese momento lo que estaba pasando. Es algo que... ¿no? Porque claro, la peli, claro, te vienen y te dicen, hostia, pues ha pasado esto, ¿no? ¿Cuál es la diferencia, no? Esa es una buena pregunta, porque era una pregunta que yo les hacía muchas veces a las mujeres con las que me entrevisté, ¿no? Les decía, pero ¿cómo puede ser que esto ocurriera? ¿Cómo puede ser que no os dierais cuenta, que no tuvierais a nadie? Y lo primero que me decían era, Pau, tienes que ponerte en esa época. En esa época una monja te decía salta y tú decías hasta dónde. Las monjas y los médicos eran como semidioses. Me decían, sí, te decían eso y tú tenías que acatarlo y no había otra y no podías montar un cirio, las cosas no eran como hoy en día. Tú tenías que aceptar lo que se decía y además, digamos que muchas veces se aprovechaban de una situación ya de indefensión familiar, eran mujeres y personas sin ningún tipo de apoyo, con lo cual es mucho más fácil manipularlas. Antes de nada, enhorabuena a Pau, pero también a todo el equipo, porque creo que esto es el resultado de 10 años, ha dicho, ¿no? Desde 2014, investigando. Sí, ha durado mucho tiempo. Acaba de dar resultado hoy. Y enhorabuena a todo el equipo, al reparto, a todo. Yo simplemente, más que una pregunta, quería compartir una anécdota rapidísima, porque yo no sabía de nada sobre la película. Me ha tocado mucho porque yo estuve en un colegio de monjas, mis profesoras me contaron experiencias suyas personales de cuando eran jóvenes, y conozco a Carmen, a Lola. La conocí la semana pasada en la feria y la anécdota va súper rápida porque una persona me dijo, la conocí como cantante, no como actriz. Y una persona me dijo, esa chica es Lola Flores.
en el siglo XXI. Y cuando yo he visto hoy a Carmen rezándole a Lola Flores, se me han puesto un poco los pelos de punta, ¿no? Englobando la semana pasada en la Feria de Sevilla y ahora viendo la película. Entonces, esas son palabras mayores. Son palabras mayores, eso está claro, pero entiéndeme, Carmen, que cuando yo te he visto ahí rezándole a tu ídola, ¿no? Y a la de muchos de nosotros quizás, y que la semana pasada alguien me dijera eso, pues a mí su papel en concreto me ha llegado mucho porque la veo muy suyo y la conozco hace una semana, así que en general enhorabuena, porque ha sido muy buena. Muchísimas gracias a todos vosotros, a toda la gente que ha hecho posible esta película. Muchas gracias a Filmax por darnos la oportunidad también de proyectar la película en el festival. Y felicidades y enhorabuena. Gracias. Muchas gracias. Gracias.